Hola, ¿cómo están? Tenemos aquí en nuestro despacho, en nuestra casa editorial, una de las representantes más destacadas en este gobierno. Se trata de la representante de la Cámara, la doctora Dorina Hernández Palomino, que en su dialecto, en su comunidad, es Cha. Doctora, bienvenida a nuestra casa editorial. ¿Qué significa Cha? Para que nosotros los colombianos y el mundo entero sepamos qué es esa palabra Cha. Cha, que es un título que me asignaron en el 2018 y que se le asignan a varias mujeres palenqueras, y significa autoridad, respeto por la trayectoria en algún tema, en mi caso, por ser una lideresa cultural y social de mi comunidad, especialmente por ser una de las personas, de las mujeres, que he estado al frente de la recuperación de la lengua palenquera y de la identidad y de las dinámicas organizativas de mi pueblo. Bueno, haciendo esta aclaratoria, sabemos que es una mujer palenquera, qué significa Cha. Otra pregunta que quiero decirle, que es muy importante el departamento de Bolívar y sobre todo Cartagena, porque allá entró el Imperio Español. Entraron por Cartagena, qué ciudad tan bonita, como dice el disco de Joe Arroyo. Quisiéramos saber cómo fue esa entrada de los españoles por Cartagena, la esclavitud, un poquitico de eso, representante de Dorina, que es muy importante que el mundo entero, el viejo continente, llega hasta acá, y el primer puerto en Latinoamérica, en Sudamérica, fue Cartagena. Entonces nos gustaría que usted, versada en la materia, nos cuente un poquito de ello. Sí, bueno, muy importante, porque por la ciudad de Cartagena, que fue el principal puerto que llamaron Puerto Negrero, después de ese viaje transatlántico, pero de un viaje que consistió en traer de manera forzosa, de secuestrar a nuestros abuelos y abuelas africanas y traerlo aquí a América, entrando por Cartagena en su condición de esclavizado. Y hablamos esclavizado porque nuestros descendientes africanos nunca aceptaron la condición de ser esclavos. Fue una condición que se le impuso por Europa, por España principalmente, también los portugueses, que eran los conquistadores de este gran territorio, de esta tierra madre como es América Latina. Entonces, por Cartagena entraron gran parte de esos hombres europeos, españoles y portugueses para apropiarse de las grandes riquezas de América, como sabemos, el oro y muchas otras especies, sobre todo agrícola. Y en ese trabajo que hicieron de tratar de exterminar a nuestros antecesores indígenas en el Caribe, por ejemplo, con los indígenas Caribe, se vieron en la necesidad de hacer ese hecho, que es uno de los hechos más atroces de la humanidad, que es haber traído a hombres y mujeres africanos que eran reinos, que eran rey, que eran personas con muchos conocimientos, incluso arquitectónicos. Por eso hoy Cartagena tan bella, no solo era por la fuerza, como nos enseñaron en la historia de primaria, que traían por fuerza. También ahí vinieron todo tipo de personas, incluso sacerdotes iniciados en nuestras propias religiones. Y allí vino un gran hombre que se llamó Bencos Diogó. Bencos dirigió conjuntamente con otros hombres y mujeres para no aceptar esa condición de esclavizado. A través de la organización se fugaron, pusieron en jaque al sistema económico colonial y se trasladaron a las cimas de la montaña. Por eso se llamaban cimarrones, hombres libres, hombres que no aceptaban esa condición. Y cuando conformaban un pueblo libre, a esos pueblos libres se les llamó palenque. Fueron muchos palenques. Hoy en la historia existe San Basilio de Palenque. Por eso tenemos esa gran riqueza histórico y cultural que nos hace ser ese patrimonio oral intangible de la humanidad por la UNESCO.
Y eso que tenemos un gran boxeador, nacido allá en San Basilio de Palenque, que es el gran Kid Belén. Bueno, representante, vamos a hablar en los 2 años y 1 mes que llevamos, desde julio, unos 3 meses, vamos a hablar de los proyectos que ha presentado como persona que ha sido elegida y con una votación muy respetable en lo que es el litoral colombiano. Vamos a ver cuántos proyectos de ley ha presentado la representante por el departamento del Bolívar ante el Congreso de la República. Bueno, sí, entonces siguiendo con esa historia nuestra, como dice el Yo Arroyo, hoy la historia contemporánea de ser la primera palenquera en llegar al Congreso de la República después de casi 500 años y de haber sido el primer pueblo libre de América, hemos incursionado en el Congreso de la República en mi condición de representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, por el Pacto Histórico, que es un partido o un movimiento de coalición. Yo soy del movimiento político, soy porque somos, soy la presidenta de ese movimiento, que es el movimiento político de la vicepresidenta Francia Márquez. Allí hemos llegado como hija, como nieta de Benco Biojó, de esa herencia libertaria, para seguir en esos procesos en el Congreso, comprometida con el pueblo, con la sociedad, con el constituyente primario. Y los proyectos que hemos presentado, por ejemplo, es el de economía popular. La economía popular, que es lo que normalmente hemos llamado en este país la economía informal. Sabemos que en el país alrededor del 75% a un 80% de nuestro país se dedica a la economía popular, que es la economía informal. Y que la palenquera es el ícono, es uno de los símbolos más representativos de esa economía popular en la ciudad de Cartagena, con la palangana, con su sonrisa, pero además la vitrina de nuestro país en el mundo. Entonces, en mi condición de palenquera, he venido liderando conjuntamente con otros representantes de mi bancada ese proyecto de ley que busca dotar a todo el trabajador y trabajadora de la economía informal de herramientas para que no siga dependiendo del gota a gota, para que no tenga que repagar esos préstamos que hace para poder tener un capital, pero también para que sea respetado en sus espacios de trabajo, que por lo general es el espacio público, para que también pueda contar con la tecnología para poder, es decir, es un proyecto de ley que busca pasar de ese trabajador de la economía informal, hoy economía popular, de ese estado vulnerable a un estado de dignificación. Pero en ese mismo sentido hemos seguido trabajando y hemos presentado también el proyecto de ley que eleva a mi comunidad Palenque de San Basilio, que es un corregimiento, a municipio especial. Allí nos juntamos una cantidad de congresistas, sobre todo de la bancada afro, y logramos dar esa batalla en el Congreso, poder expedir ya como ley sancionada por el presidente de la República, para que la Asamblea Departamental de Bolívar, que le corresponde poder crear los municipios, hoy en proceso ya de crearlo mediante una ordenanza, pero ya con una ley de la República. En ese mismo andar venimos trabajando hoy un proyecto de ley orgánica, y es que los consejos comunitarios de nuestras comunidades negras, que no están considerados como ente territorial, pasen a ser entes territoriales, así como son los resguardos indígenas. ¿Esto qué implica? Pues tener también esa autonomía territorial administrativa, y que las tantas necesidades insatisfechas del pueblo negro en este país puedan contar con unas transferencias de la nación para poder realmente pasar a esa dignificación, para poder concretar esa justicia social, esa equidad que tanto reclama nuestro país. Pero también estamos en curso con el proyecto de ley de crear un nuevo departamento en este país, o sea, sería el departamento 33, que se llama Sur Caribe. Y Sur Caribe no es más sino que una reestructuración del territorio de los departamentos y que están en el sur, sobre todo en el Caribe colombiano, en la parte sur, en el Magdalena Medio. Para todo el país saben lo que sufren los municipios y corregimientos de Magdalena Medio y del Cauca,
sobre todo por la violencia que ha estado estos pueblos que están embotellados en los sures, pueblos que están en la miseria, en la inequidad y que están hasta 15, 12, 13 y 9 horas para llegar a la capital, como el caso de Cartagena. Entonces allí estamos reestructurando esos departamentos de Bolívar, sur del Cesar, sur de Magdalena y sur del norte de Santander, con la pretensión y con la conveniencia de reorganizarlo de manera geográfica y económica para dignificar a estos pueblos. Pero bueno, tenemos el proyecto cumbre, que es el de poder modificar el escudo nacional. Esta es una delegación, una tarea que me ha asignado el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, para que en mi condición de representar también esa libertad, de ser nieta de ese gran líder, Bencos Biojó, pueda realmente aportarle. ¿Y en qué consiste esto? Es una modificación de fondo, sustancial, no es algo simbólico, porque lo que se plantea es que en el emblema de nuestro símbolo nacional del escudo, que dice libertad y orden, le agreguemos orden justo, es decir, que el orden de nuestra sociedad colombiana, que es un orden que ha estado golpeado, un orden que ha estado impuesto por unos pocos, sea basada en la justicia social. Esto lo que implica es el compromiso del doctor Gustavo Petro, Francia Márquez, este gobierno y la bancada, el compromiso firme de la justicia social, de los derechos humanos, de la equidad, para que el orden social y político de este país no sea el que se impuso, por ejemplo, con los falsos positivos del que tiene el arma, el que tiene el orden y el que lo impone, sino que sea realmente basada en la equidad, en la inclusión. Ese gran proyecto que estamos liderando como país, que es parte de nuestra identidad nacional, que el país ha pedido a grito en este conflicto armado en que se ha sumergido el país, en que realmente aquí haya equidad, en que haya justicia y en que todos realmente seamos mirados con esa equidad, con esa igualdad y ese respeto, y que este cambio a este símbolo del escudo haga que nuestras próximas futuras generaciones se inspiren en esa identidad de la justicia, la equidad y la inclusión y los derechos humanos. Creo que ha sido claro una pregunta que se ha extendido a la representante en la gestión tan importante que ha llegado a ser en 2 años. Le quedan 2 años, representante. ¿Qué comisión usted pertenece? ¿Qué hace esa comisión? ¿Y qué cargo tiene dentro de la misma? Bueno, yo pertenezco a la Comisión Sexta de Cámara y estoy en esa Comisión Sexta por varias razones. Una, porque una de mis banderas también ha sido dar la batalla porque los servicios públicos en este país sean también justos, no sean esas tarifas tan altas, y esa Comisión Sexta se encarga de este tema, entre otros. Por eso también he liderado debates de control político en plenaria de la Cámara de Representantes, demostrando por qué los servicios públicos, el caso por ejemplo de la energía, y más que todo en el Caribe colombiano, donde el gobierno de Duque, con gran parte de la bancada del Caribe, prácticamente todo, nos pusieron a pagar un porcentaje mayor que se llama la opción tarifaria. Ahí he podido demostrar cómo ha habido un contubernio entre el sector de clase política tradicional de la costa caribeña, sobre todo en cabeza de Cambio Radical, del Centro Democrático y de muchos, por ejemplo, del Partido Conservador, cómo se unieron con grupos privados para privatizar estos servicios, pero para también hacer parte de ese negocio. Eso lo hemos demostrado en el Congreso de la República, porque eso afecta, por un lado, el bolsillo de nosotros los colombianos del Caribe, no permite que también seamos competitivos a nivel industrial por esas tarifas tan costosas. Pero también estoy en la Comisión Sexta porque en mi condición de educadora, ahí también trabajamos el tema de educación, la gratuidad de la educación, algunas reformas en materia de educación que requiere nuestro país, la cultura, la comunicación. Y allí pues he estado
como representante a la Cámara, liderando esos debates para que realmente ese sector, de esa parte social que trabajamos en esa comisión sexta, llegue realmente a la mayoría de los colombianos y colombianas, como es mi misión en el Congreso de la República. Doctora Dorina, esa idea que ustedes tienen, ¿es idea de esa bancada del Caribe o ya iniciaron el proyecto de ley para que esa idea tan espectacular, que tenga una representación del Caribe, unos departamentos, cómo va el proceso? Bueno, sí, si te refieres a esa reestructuración de esos municipios que han estado estancados, pues atrasados, embotellados, que es Surcaribe, ya pues hay una ponencia positiva en la comisión primera de Cámara. Estamos también por adelantar unas audiencias en estos territorios, porque aquí hay que precisar que esta es una iniciativa del pueblo, es una iniciativa de ese ciudadano y ciudadana del cambio de estos sures, en la cual en mi condición de congresista lo único que he puesto al servicio esta curul, esta credencial, para darle la mano a ese pueblo que hace muchos años está queriendo realmente tener su autonomía, su dependencia y sobre todo su desarrollo de infraestructura, de servicio, de educación, de salud y en todos los sectores. Representante Dorina Hernández, Palomino, usted sale como nueva líder de su, digamos, municipio ya, y fue una votación muy contundente, que muchas personas como yo muchos años trabajando en el Congreso, quedamos sorprendidos. ¿Usted en algún momento pensó tener eso o puede tener otra aspiración para que Colombia a nivel nacional vea su gestión tan importante que está haciendo con este gobierno, que es el gobierno del cambio? Sí, bueno, pues yo agradezco al país, agradezco a mi departamento, porque yo he venido trabajando por muchos años como lideresa social y cultural, y en esta oportunidad me dieron esa confianza y me pudieron elegir en una campaña muy corta de unos 20 días aproximadamente y poder llegar aquí a la Cámara de Representantes. Hoy mi compromiso es seguir trabajando sobre todo por esas necesidades estructurales que hay de país, por esos grandes problemas que tiene el país, porque esa es la manera de poder responder de manera grande y con ese gran agradecimiento de poder tenerme aquí en el Congreso de la República. Entonces mi gran compromiso es seguir trabajando en este pues casi 2 años, año y 7, 8 meses que nos falta. Yo creo que eso es lo principal, seguir trabajando por esa gran mayoría de país, por esa equidad, por ese pueblo que no estaba realmente representado. Ahorita tenemos una bancada más o menos considerable en el Congreso, no somos mayoría, y a eso hemos venido a comprometernos con los grandes cambios, con esa reconfiguración del país, porque aquí en el Congreso de la República siempre llegaban, digamos, las mismas casas financistas, las mismas familias, y obviamente ellos estaban legislando, haciendo unas leyes a su favor, a favor de unos pocos, y sobre todo garantizando que las futuras generaciones de ellos mismos sean los que continúen. Hoy, después que me dan esta valiosa oportunidad, trabajamos para que haya una plataforma para que yo pueda continuar sirviéndole al país, bien sea en la Cámara, bien sea en el Senado, a donde realmente el pueblo, mi colectividad me designe, porque nosotros también obedecemos a un colectivo, no solo somos individuos. Aquí estoy presta, pero no solo yo trabajo para Chadorina, yo trabajo para que el proyecto del cambio, para que el proyecto para el pueblo transformador continúe y continúe para muchos y muchas más. Representante Chad, usted tiene otros proyectos en el corto tiempo que le queda para presentarlos ante el Congreso de la República, ¿cuáles serían? Sí, claro, pues tenemos otros proyectos, pero también tenemos otros debates de control político,
que también hemos radicado en el Congreso de la República. Por ejemplo, el debate de control político frente al tema del capítulo étnico en los acuerdos de paz. Sabemos que los acuerdos de paz en este país, sobre todo en los gobiernos anteriores, en el gobierno de Duque, prácticamente no se pudo implementar. Todo lo contrario, hubo una gran corrupción con los recursos y los dineros que fueron asignados para poder implementar el acuerdo de paz. Pero lo más grave de esto es que el capítulo étnico es el que tiene menos cantidad proporcionalmente de implementación. Entonces hemos radicado en el Congreso de la República ese debate de control político. También tenemos radicado el debate de control político frente al tema del confinamiento, de cómo muchos pueblos están hoy confinados por el conflicto armado. Y yo no me puedo perdonar de hacer en el Congreso de la República el debate sobre cómo no han expropiado a las comunidades negras de nuestros territorios. Tenemos el caso, por ejemplo, de La Boquilla, de Islas de Rosario, de Islas de Barú, en Buenaventura, en muchos territorios del Pacífico nariñense, a nivel del Chocó, en el Urabá, de cómo nos han desplazado, y ahí tenemos los elementos claros de ese desplazamiento, de ese confinamiento que han sufrido nuestras comunidades. Pero también en materia de ley hemos avanzado en leyes que nos permiten mantener nuestro patrimonio cultural como país. Hemos logrado también avanzar en una ley que ya es ley de la República, y es cómo logramos a través de que el 28 de octubre sea el Día Nacional del Deportista. ¿Usted sabe por qué? Porque el 28 de octubre fue el día en que se coronó campeón mundial Antonio Cervantes Quipambelé y muchos otros campeones más que ha dado mi pueblo y que ha dado el país. Pero no solo reconocimiento de su fecha, sino también de cómo mejora las condiciones de vida de nuestro deportista, que ustedes saben que tiene una vida productiva muy corta y muchos terminan pues sin condiciones, sin un tipo de indemnización, sin vivienda. Entonces esta ley, que ya también es ley de la República, que es también de mi autoría, la logramos avanzar acá en el Congreso de la República. Pero hemos trabajado también y estamos trabajando la ley, por ejemplo, lo que tiene que ver con el bullerengue cantado, con los sextetos, con nuestra identidad musical, cultural, con la champeta, para que esas expresiones culturales tengan también su valía, para que los portadores, los creadores de nuestra identidad nacional, de nuestras particularidades, también sean atendidos y no tengan que estar con la gorrita después que bailan en cualquiera de las plazas de Cartagena, de Manizales, de cualquier lado, recogiendo una moneda, sino que realmente sean dignificados. Ahí también estamos avanzando con proyectos de ley para poder dignificar a nuestros pueblos. Una última pregunta, representante, porque esa ya es de Gustavo Castro, muy técnica, y la pregunta quiero que sea con toda la honestidad del caso, como suele usted decir. Las negritudes, los afrodescendientes en Colombia han progresado, han tenido un derecho igualitario en los cargos públicos, las mujeres se han destacado. Quisiera puntualizar eso. ¿Cómo se siente hoy como CHAP, como no solamente representante de la Cámara por una democracia, por una votación que sacó, sino con ese liderazgo que le dio ese pueblo que aspira a que usted les colabore, les ayude? ¿Cómo se siente hoy como esa lideresa que siempre lo ha sido con la parte educativa? ¿Qué piensa sobre la descendencia afrocolombiana? Bueno, sí, importante tu pregunta, Gustavo, porque pues mi liderazgo ha sido fundamentalmente en las dinámicas organizativas, en la movilización de los pueblos negros, y bueno, allí articulando con los demás movimientos populares a nivel de mi comunidad, de la región y el país. Nosotros hemos venido trabajando conjuntamente con el Ministerio de la Igualdad, con la vicepresidenta, en iniciativas que busquen dignificar a través del gobierno, a través del Congreso, esa inequidad que hemos sufrido los pueblos negros, que históricamente hemos sido segregados, discriminados,
que ese ha sido una discriminación, un racismo estructural. Y hemos dicho que es un racismo estructural porque recuerda que aquí en América, cuando se hace todo ese proceso de libertad de los esclavos, de los esclavizados y todo ese proceso libertario, los que se quedaron con el poder fueron los hijos de los españoles y los hombres, ya ni siquiera las esposas de ellos pues tenían valía. Entonces por eso decimos que hay un racismo estructural, porque el resto de las poblaciones campesinas, indígenas, negras, quedamos a nuestra suerte. Por eso muchos dicen, algunos decidieron seguir siendo esclavizados, porque no tuvieron aquí se indemnizó al esclavista, o sea, al que ponía a trabajar a los hombres y las mujeres horas incrementa y no le pagaba, en vez de pagarle al trabajador, en vez de indemnizarlo. Entonces, eso ha establecido una inequidad muy grande, y en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Aquí hay una constitución que no habla de igualdad, de diversidad, pero todos sabemos que hay unas clases sociales que son superiores en este país. Entonces, desde la vicepresidencia de la República, por ejemplo, hemos venido trabajando el tema de la reparación histórica. Por esa desigualdad, por habernos puesto a trabajar a nuestros abuelos y abuelas, haberse llevado todas nuestras riquezas y trabajar sin pagar por muchos años y horas, hay una deuda histórica. Entonces lo que estamos trabajando es cómo se genera un fondo para atender esas inequidades, esa falta de servicios públicos en nuestros pueblos, esa falta de empleo, esa falta de condiciones. Entonces para eso se ha creado la Comisión Intersectorial de Reparaciones Históricas a través de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de la Igualdad, para poder atender sobre todo a nosotras las mujeres y hombres y todas las poblaciones de los pueblos indígenas, de los pueblos negros de este país, que para poder alcanzar esa equidad y poder estar en condiciones de igualdad. Si no, siempre vamos a estar más empobrecidos, porque por muchos siglos, por muchos años fuimos desatendidos. Entonces ahí hemos venido haciendo un trabajo pues muy considerado. Este gobierno le da una participación a los sectores populares, a los pueblos negros, campesinos, indígenas, que hemos conquistado nuestros derechos en las calles. Muchos hoy estamos en las instituciones, en el gobierno, llevando ese ejemplo de trabajo, de equidad, sobre la base de unos códigos de honestidad, de trabajo, para conseguir realmente esa equidad y esa igualdad. La última, honorable representante Chávez. Cartagena se ha ubicado en un alto porcentaje de turismo. ¿Tiene algún proyecto para que el turismo que sale del mundo entero y de una Cartagena, que es una ciudad hospitalaria, es decir, en unas condiciones de atender a cualquier parte del mundo, tiene algún proyecto para que se amplíe esa cobertura, o se haga esa cobertura, para que Colombia viva otra riqueza, que es el turismo que se está impulsando a nivel internacional? Sí, claro, como parte de esa población que también nos hemos dedicado a ese turismo, digamos, más informal. Como le decíamos, nosotras las palenqueras somos esa vitrina para vender al país, también una de las vitrinas para vender afuera, con la palenquera, con su sonrisa, con los colorines, con la palangana en la cabeza. Pero tenemos el problema de que las palenqueras, como los artesanos, como los demás artistas en Cartagena, como las comunidades que prestan ese servicio turístico, son bonitos para mostrarlo en la foto, para traer el turismo internacional para el país, pero no para darle ese trato como seres humanos. Un ejemplo concreto: tú consigues las postales con las palenqueras, con las expresiones culturales de Cartagena. Llegas a Cartagena y en el aeropuerto consigues esas imágenes, pero ese no es el tratamiento que se le da a estos grupos poblacionales. Entonces estamos liderando un proyecto que permita ese turismo inclusivo, ese turismo comunitario y ese turismo sostenible, porque el turismo ha estado más en manos de las multinacionales, de mucha otra gente de acá del interior de Bogotá, que han estado en los buenos sitios, y la gente nuestra pues como en el suelo,
como en el piso, y no ha habido esa articulación entre ese patrimonio material de Cartagena con los nietos de los que lo construyeron, que fueron los indígenas, los negros, y esas personas. Entonces, por un lado, como esa gran valía la piedra, el monumento, separado de los seres humanos. Entonces estamos trabajando en ese proyecto de ley que articule ese patrimonio material con ese patrimonio de la palenquera, del artesano, del artista, del que danza, del que baila, para que incluso sea mucho más vistoso y realmente Cartagena y el país sea la fantástica y siga siendo el país de la belleza, atendiendo sus monumentos históricos, materiales, naturales y el recurso humano como tal. Yo creo que queda claro una líder de este talante que llega por primera vez al Congreso de la República. Hay una dignidad que le acaba de dar el señor presidente de la República, muy destacada por ella, y que ya hizo la ponencia y que le metió una palabrita, el último que quiero decir porque ya hablamos del tema. ¿Qué palabra, qué reforma fue la que le encomendó en esa designatura del señor presidente? De decirle, doctora Doriana, tenga la bondad, tome usted la bandera de Colombia, el escudo de Colombia y modifique. ¿En qué va eso? Esa designatura tan especial que le dio el señor presidente. Bueno, sí, ya pues hicimos el proyecto de ley. Es un proyecto de ley, decirle al país y al mundo, muy importante, porque aquí lo que queremos con este proyecto de ley, de que el lema de nuestro escudo nacional se le agregue justo, es decir, que quede libertad y orden justo, porque necesitamos marcar esa gran diferencia de lo que ha sido un país que ha sido apreciado como para el narcotráfico, un país donde muchas veces las fuerzas públicas ha estado casada con la delincuencia y asesina y mata. Entonces nosotros lo que queremos es que nuestro país, que la mentalidad, que nosotros nos inspiremos, que nuestro símbolo diga, aquí impera la justicia social, impera el respeto a los derechos humanos, aquí está es la equidad, aquí está es la democracia, es la inclusión. Entonces fíjense el cambio de lo que, cómo éramos mirados aquí en Colombia, cómo nos asumíamos con un orden impuesto por el que tuviera el poder, por el que tuviera las armas, hacia un cambio en el escudo, en este proyecto de ley que me encomendó el señor presidente Gustavo Petro, a que configuremos, generemos una fundamentación de una sociedad basado en lo justo, en la justicia social que tanto requiere este país. Ese es el cambio de fondo que nos va a permitir poder vivir en paz, nos va a poder permitir que todos los colombianos tengamos el mismo valor, ¿no? El que tiene el poder impone el orden frente al que no lo tiene. De ese tamaño es el cambio que pareciera no tangible, pero sí es muy importante, porque no podemos seguir viviendo en un país donde el que tiene, el que es adinerado, el que tiene recursos, el que tiene el mando, el que tiene el poder, el que dice que es el orden que le conviene a él para poder seguir mandando, mientras que aquí lo que estamos es haciendo ese cambio de fondo y diciéndole a todos tenemos derecho a un trato igualitario, a un trato de respeto, de dignidad, de nuestro derecho, de nuestras libertades. Eso es lo que estamos haciendo con este cambio en el escudo nacional, y a eso es lo que invitamos a todos los colombianos y colombianas, a que podamos practicar eso, a que podamos hacer esa cultura, y al Congreso de la República que nos siga acompañando en los debates para aprobar este gran cambio de imaginario, de identidad nacional basado en la justicia social. Doctora, no dejo de decirle que usted es una gran líder, pero se me pasó una pregunta muy importante y todavía estamos a tiempo de hacerlo. Usted estuvo en el comité que hizo la señora vicepresidenta Francia Márquez, que fue al África. Ella creo que hicieron unos convenios muy importantes y quisiera que nos hablara un poquito sobre ello. Bueno, sí, nosotros en cabeza de nuestra vicepresidenta, la doctora Francia Elena Márquez Mina,
quien también tiene en su misión como vicepresidenta esa relación bilateral sur-sur. Es que nosotros aquí estamos en el sur y África está en el sur. Normalmente las relaciones eran sur-norte y el norte era quien ponía ese orden y le ponía precio, valor a las relaciones comerciales, a las relaciones sociales, políticas. Entonces, fíjese que es parte de todo este gran cambio y este giro que estamos haciendo como país, en donde todos podamos estar reconocidos. Aquí no se está desplazando absolutamente a los que tenían el poder, a los que ponían ese orden. Aquí estamos diciendo todos podemos caber en equidad, en igualdad en este país. Y ese relacionamiento con África está también en ese mismo marco y es como iguales, como sures, cómo hacemos una relación. Entonces pudimos visitar, imagínese usted, la tierra de Nelson Mandela, uno de los hombres más pacifistas de este mundo y que ha sido ejemplo de esa paz total que aquí buscamos en Colombia. Allá fuimos a conocer esas experiencias, pero también pudimos estuvimos ahí en Johannesburgo, en Soweto, que era donde vivía Nelson Mandela, viendo toda esa experiencia, esa transición que queremos hacer aquí en Colombia, pero también haciendo algunas relaciones de avances en temas comerciales, en tema educativo. Estuvimos en Nairobi, estuvimos en Addis Abeba, que es Etiopía. Etiopía es considerada la cuna de la vida porque allá se encontraron los primeros restos del Homo sapiens. Está Lucy, que fue como una de las primeros seres que se demostró que allí estuvo los primeros seres humanos, vivos, pensantes, como somos nosotros. Y ahí pudimos ver también, por ejemplo, experiencias de turismos comunitarios, cómo se integra la comunidad, cómo la comunidad también gana intercambios en materia de café, intercambio en materia de transición energética. Creamos un programa que se llama Ellas Exportan. Ya se está haciendo ese proceso de exportación de mujeres de acá de Colombia a varios sitios de África. Se han venido generando varias embajadas que no se tenían con varios países africanos. Entonces ya eso se ha venido avanzando. Tenemos también algunas rutas aéreas que no se tenían. Entonces allí tenemos ese relacionamiento y ese trabajo en materia comercial, en materia cultural, en materia educativa, por ejemplo, en lenguas africanas, en la cual el criol palenquero, el que yo hablo, el que yo hablé aquí un chito, en el que yo le hablé ahorita cuando inicié, que es de origen africano, también es intercambio de nosotros enseñarle español, ellos enseñarnos algunas lenguas africanas. Entonces fue un intercambio importante y lo más importante es decirles que ese cambio que tenemos que estar haciendo en el país, sabemos que hubo todo un revuelo porque íbamos para África y eso estaba cimentado en la idea de que África era un país morimundo, que no íbamos a encontrar nada. Y decirle a ustedes que las 3 ciudades que visitamos, bueno, yo por ejemplo en Johannesburgo no veo ninguna ciudad de aquí de Colombia en relación con lo que vimos en materia de desarrollo, de modernidad, en una ciudad como Johannesburgo. O sea, hay mucho que aportar, que compartir y que relacionarnos para el crecimiento tanto de África como de nuestro país, Colombia. Ha sido para mí placentero tener a una lideresa, a una chat, a una representante por uno de los departamentos más lindos que es Bolívar, capital de ciudad Cartagena. Gracias, señora representante, gracias chat por venir a los estudios acá de la revista del Congreso ALD. Bienvenida, cuantas veces quiera, está en su casa. Gracias, muy amable, Dios los bendiga. Un gran abrazo. Sí, pues Gustavo, a ti, a todo tu equipo, esa pues muy cálida la atención y sobre todo por ese aporte que ustedes hacen desde la revista al Congreso, esa apertura al país. El país realmente necesita de mecanismos, de medios, de órganos de comunicación que realmente pueda conocerse las distintas miradas, las distintas posturas, las distintas ideologías, las distintas propuestas,
porque es ahí esa gran diversidad del país, allí donde nos permite encontrarnos y poder ser fraternal y poder conjugar, articularnos para hacer de Colombia una verdadera potencia de la vida a partir de integrar toda esa grande riqueza y potencialidades que tenemos, que en el pasado lo que hacíamos era apartarla, separarla, desperdiciando la riqueza y el desarrollo. Hoy, a través de esta revista que usted lidera, esta revista del Congreso y de todas las demás dinámicas que estamos haciendo, nos estamos articulando, encontrando para que ese encuentro realmente es ahí donde está la riqueza y está el desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.